Y bueno, vamos a Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo 7 y versículo 7, el Señor Jesucristo dice: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es decir, que Jesús está diciendo que si buscas a Él, si buscas a Dios y le preguntas algo, vas a recibir una respuesta, es algo que garantiza. Y no solamente es una respuesta, sino es la respuesta, lo que es correcto y justo. Y es por eso que Jehová en el Antiguo Testamento había dicho: venid pues, dirá Jehová, como a Él, y estemos a cuenta. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para hablar más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de las preguntas de Habacuc. Y Señor, sácame ese lugar y úsame como instrumento para dar ese mensaje, para que nosotros podamos pensar en lo que usted dice. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y nota que Jehová también dice claramente que si vienes a Él y preguntas algo a Él, ¿sí, va? Vas a estar en cuenta con Él, es decir, que la respuesta va a llegar a su corazón, va a manifestar que es algo claro y directo y la verdad, y ya la pelota, es decir, está en su corte para tomar decisiones acerca de cómo vas a responder a eso. Y la pregunta es, hermanos, que Dios realmente quiere esto para todos nosotros, especialmente sus hijos, que hacemos preguntas a Él de cualquier cosa, no importa si es muy pequeño o muy grande, pero es importante buscar a la persona que realmente tiene las respuestas. Él es omnisciente, ¿no? Entonces Él sabe todo y Él tiene la respuesta ahí. Él pide lo mismo para los que no conocen a Él, pero la cosa diferente con ellos que no tienen la capacidad de entender la respuesta por medio del Espíritu Santo. Sus hijos sí. Y es por eso, hermanos, que muchas veces en la Santa Biblia, cuando estás leyendo ahí, vas a ver a los que conocen a Dios, que tienen comunión con Él, sus hijos y también sus siervos, haciendo preguntas a Dios de muchas cosas. ¿Sí, va? Y lo que quiero hacer hoy es mirar un individuo en particular para ver como un ejemplo en una pregunta que es muy difícil y bueno, tiene mucho que ver lo que está pasando hoy en día en 2023. Pero nota que este siervo de Dios había hecho esa pregunta acerca de este tema difícil y debemos también ver cómo él reaccionó y respondió a la respuesta de Dios, porque a veces, y la verdad casi todas las veces, la respuesta de Dios no es según nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. ¿Sí ve? Él es más allá, Él sabe más. Entonces vamos a Habacuc 1. Habacuc 1 porque esta persona es el profeta Habacuc. Y Habacuc es un profeta menor con un mensaje mayor. Entonces espero con ese mensaje también recibes un poco un resumen de lo que él había escrito aquí en su librito. Habacuc. Y Habacuc es después de Nahum y antes, si me acuerdo bien, de Sofonías. Habacuc 1. Y vamos al versículo 1. La Biblia dice: la carga que vio Habacuc profeta, es muy importante dar cuenta, hermanos, que mucho estudio puede ser un cansancio para su carne, para su cuerpo, porque es un peso reconocer y tener la verdad acerca de cosas, verdades difíciles que muchos no quieren escuchar ni recibir. Pero sabes que son ciertas y por eso estás ahí cargándolos para dar esa respuesta a otros. Y para Habacuc eso era una carga, todo lo que tiene aquí en su libro, en este libro aquí que describió.
Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y mira que él está orando a Dios y nota que tiene un sentimiento, se siente como Dios no le escucha acerca de algo. Él está siendo honesto con Dios acerca de sus emociones. Y a veces eso es necesario, hermanos. Ser honesto a Dios acerca de nuestras preguntas para que Dios pueda trabajar con su honestidad y ayudar a su corazón. Porque fingiendo él solamente asegura que no vas a recibir una respuesta. Pero Habacuc es diferente. 2. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces él está viendo algo que está pasando en su alrededor. Violencia. Y preguntando, ¿cuándo vas a salvar, Señor? ¿No ves lo que está pasando aquí en mi comunidad? ¿Lo que está pasando en mi departamento o estado? ¿Lo que está pasando en mi país o en mi continente? ¿No ves lo que está pasando, Señor? Imagino que tienes una pregunta similar. Especialmente en 2023. Hay tantos problemas globales que están ahí pasando. Y a veces se parece como Dios, no importa. Pues se parece así. 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y que saco y violencia esté delante de mí y haya quien levante pleito y contienda? Señor, yo quiero evitar todas estas cosas malas que están pasando, pero siguen ahí y no puedo evitarlos. Es inescapable ver, por ejemplo, el empujo que está pasando acerca de sodomía, acerca de pedofilia y todo eso, especialmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Yo no quiero ver eso, pero es inevitable, es parte de lo que está pasando. Y sabes que cristiano, hijo de Dios o hija de Dios, usted es una realista, usted reconoce realmente lo que está pasando. No vives en un mundo de sueños como los que no conocen a Dios. Muchos de ellos sí buscan el sueño porque no les gusta la realidad y están esperando que pueden escapar eso. Pero nosotros no. Tenemos que dar cuenta de lo que está pasando y enfrentarlo directamente. Y esa enfrenta conecta directamente con preguntando a Dios, porque Él tiene la respuesta y la respuesta que Él tiene es verdadero, es real. Funcionará y es justo. ¿Sí ve? Dios no es pragmatista. Pero bueno. 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale perpetuo, porque el impío calumnia al justo. A esta causa el juicio sale torcido. Y aquí estamos viendo que Habacuc está haciendo preguntas acerca de la maldad que él está viendo en nuestro mundo, dando cuenta que los impíos están logrando en todo y ellos hacen que los justos sufren. Imagino que él es uno de los justos. Que el juicio está torcido, nada está pasando como debe pasar. Y él está ahí preguntando, Dios, ¿no ves lo que está pasando? ¿Esto no te molesta? ¿Me molesta a mí? Sí, ¿verdad? Y eso muestra mucho acerca de Habacuc. Siendo un siervo de Jehová, Dios había ayudado a él a crecer en la fe y tener más justicia que practica en su vida, tanto que él puede reconocer que hay maldad ahí. Por eso él lo ve y pregunta, porque para él parece que molesta a él más que a Dios. ¿Sí, ¿verdad? Entonces mira que él está poniendo como sus sentimientos ahí encima de su brazo, como mostrándolos claramente a Dios, porque él sabe que no puede esconder nada, y él hace la pregunta a él. Vamos al Salmo 94. Salmo 94 y versículo 3 dice: ¿Hasta cuándo los impíos, oh Jehová? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Buena pregunta. Parece que ellos están disfrutando la vida y toman ventaja de otros y parece que la sobrevivencia de los más aptos es algo real, que eso realmente funciona en este mundo impío. Parece correcto, por eso hay tantos siguiendo darwinismo social y todo eso. Parece correcto. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 8.
Y Dios da una parte de la respuesta a esta pregunta aquí en Eclesiastés. Eclesiastés 8 y versículo 11 dice: porque luego no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está lleno en ellos para hacer mal. Y eso es la verdad. Habacuc está viviendo adentro de eso en su tiempo, viendo que los impíos no reciben juicio de una, siempre se tarda para ellos. Y eso básicamente motiva al corazón del impío seguir haciendo más y más maldad porque piensan que ellos pueden, que no van a recibir juicio, que todo está bien. Nadie me vio. No quebré la ley si nadie me vio quebrando, dicen muchos hoy en día acerca de la ley de gobierno y cosas así. Sí, todo eso es esa cosa en el corazón de hombres, decepcionándoles, engañándoles para seguir haciendo maldades. Que no vean juicio. ¿Sí, va? Es como si fuera que el juicio es importante. Y Habacuc con su pregunta está básicamente pidiendo juicio en parte. ¿Sí, va? Mira lo que está pasando en este mundo. ¿Okay? Mira los líderes que tenemos en muchos aspectos de nuestro mundo. Por ejemplo, los líderes de religión, que básicamente rechazan Jesucristo, el Jesús de las Escrituras, y buscan otro Jesús y otro Espíritu, y muchas veces otra Biblia en lugar de la Santa Biblia. Buscan otra Biblia que tiene cambios y cosas así. Y sigue una versión de Jesucristo que es falso, que no es verdadero, que dejan que ellos sigan en pecado, que no muestra a ellos que necesitan a Él para ser su Salvador, que solamente salva de pecado original y ya, y tiene que arrepentirse por los restos y tratar de hacer obras para ganar su justificación. Todas esas mentiras que existen. ¿Sí, va? O un Jesús que su hermano es Satanás. Y su padre es Elohim, como dicen los mormones, y el profeta de ellos. Estos líderes motivando pensamientos incorrectos y son impíos y ellos tienen mucha plata y controlan mucho en este mundo y parece como, ¿qué está pasando aquí? Esto es completamente torcido, como había dicho Habacuc. Y es lo mismo con los líderes en el gobierno, haciendo cosas que son contra las cosas de Dios, siempre rechazando lo que es bueno y escogiendo lo malo. Diciendo que el malo es bueno y el bueno es malo, Isaías 5 y versículo 20. Eso es lo que pasa hoy en día. Tanto que ya en 2023 están empujando para hacer pedofilia como algo normal que es legal. Ya en un estado en Estados Unidos, creo que, si me acuerdo bien, es Oregon, había hecho legal comer champiñones mágicos, es decir, los que tienen veneno para hacerte alucinar. Ya eso es algo legal, tanto como marihuana. ¿Qué piensa que pasaría gente comiendo eso ahí, manejando ahí en la calle? Sí, ¿verdad? Hablando de pedofilia otra vez, diciendo que solamente son personas atraídas a menores. No hicieron nada, entonces no es pedofilia. Y sabes que si el niño está bien con haciendo eso, si ven los dos personas involucradas en ese acto están de acuerdo, todo está bien. Fornicación es la normalidad, tanto que casi nadie casa y los que casan, la mayoría, divorcian. Eso es 2023. Y ya sabe de los sodomitas y todo eso, ya es algo común. Quieren que piensen que es normal hacer esas cosas que son contra la naturaleza. Y el gobierno empuja eso. No solamente eso, empuja mentiras acerca de pandemias y acerca de lo que está pasando con dejando que personas entran por bordes en países que son básicamente ilegales, no deben entrar. Eso está pasando hoy en día. Y lo dejan entrar para usarles, para afectar elecciones y cosas así. Y cristiano, puede ser que ves algunas de esas cosas o todas estas cosas y piensas,
Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Sí ve? O los líderes en la academia que empujan la filosofía y esas ideas por su estado alto ya, porque ya piensan que los científicos saben todo y buscan a ellos para su sabiduría para vivir en esta vida, y por eso tiene darwinismo social, es como la filosofía que domina en estos días. Cualquier cosa para rechazar la filosofía de Dios en la Santa Biblia, empujando una fuerza impersonal que controla todo, sabiendo que cosas impersonales no pueden afectar a nada directamente, no son agentes. Requiere una persona para hacer ese universo. Todas esas ideas falsas empujadas en lugares académicos, en universidades, tanto como básicamente a donde fui yo, en MIT, son uno de los más principales con eso. Harvard, Princeton, etc. Empujando mentiras, las mentiras que salen del gobierno acerca de pandemias y cosas así, salen por profesores en esos lugares académicos, esos líderes, algunos enseñando mentiras y tratando de justificarlo con datos y cosas así que realmente no cuadran si miras y estudias los jornales que escriben. Entonces, el mundo es malvado. Y puede ser que ya estás dando cuenta de eso porque ya renaciste, o diste cuenta de eso y estás pensando por qué es así, y por eso Dios va a mostrarte porque debes renacer. O que sigues creciendo en la fe y ves más de eso y piensas, Dios, ¿por qué dejas que esto pasa? ¿Sí ven? Y Habacuc es parte de ese tercer grupo. Y la respuesta de Dios era Habacuc 1, y si quiere dejo una cosa para marcar en Habacuc, porque vamos a ir ahí mucho. Habacuc 1 y versículo 5 dice: mirad en las gentes y ved, y maravillaos, maravillaos, porque obra será hecha en vuestros días que cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí que yo levanto los caldeos, nación amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas, espantosa y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Versículo 10. Y él escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla, él se reirá de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. Entonces él mudará espíritu y traspasará, y pecará atribuyendo esta su potencia a su Dios, hablando de los caldeos y el rey de los caldeos. Y ahí Jehová responde a Habacuc diciendo que básicamente Dios va a utilizar a los caldeos o malvados como ellos, naciones como ellos, para dar juicio. Y este juicio es para Israel. ¿Sí ve? Nota eso. Dios reconoce que es terrible, que ellos son terribles, pero Él tiene planes para ellos y va a dejar que ellos, según sus deseos, que lo cumplen para cumplir la voluntad de Él, que es juzgar a Israel. Tanto que Él entiende que ellos van a dar como el crédito a un Dios falso y no a Dios. Dios entiende eso y lo permite. Es como, Señor, yo te pregunté por qué hay maldad en nuestro mundo y usted responde así, que vas a usar a esas naciones para dar juicio. Eso es porque existe. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Sí, verdad? Vamos a Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13 y versículo 1, Pablo nos dice algo importante. La Biblia dice: toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas, incluyendo la potestad de Caldea, de Babilonia ahí. Eso fue ordenado por Dios.
No llegaron a ser los más poderosos sin Dios sabiendo, como eso escapó su omnisciencia. No es así, Él sabía. También sabía lo que harán. Y sabía que Israel necesitaba juicio, parece. Se dice, mira lo que está pasando. Dar cuenta que voy a utilizarles por eso. Romanos 13 y versículo 4. Romanos 13 y versículo 4 dice, porque te es el ministro de Dios para bien. Eso es lo que a propósito del gobierno de potestades así, es para ser un ministro de Dios para bien. Los que hacen lo bueno son protegidos para seguir haciendo lo bueno. ¿Sí, va? 4. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae la espada, porque es el ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Y sabes que Dios mira a los caldeos como su espada para básicamente hacer juicio contra malos. Y si están atacando a israelitas, parece que hay malos ahí. ¿Sí, va? Es como quiere dar perspectiva a Habacuc para decirles que no todos son justos que están ahí en Israel. Eso es la verdad. No todos son. La mayoría no son, por eso reciben juicio. ¿Sí, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanos, pero cuando sigues leyendo y estudiando la Biblia vas a dar cuenta que Dios va a juzgar a Babilonia también con otra nación, por lo que hicieron a su pueblo. Es como lo que pasa en Daniel 10, cuando ves un ángel de Persia molestando al ángel del Señor llegar para hablar con Daniel para 21 días. Y después los ángeles de Grecia, el príncipe de Grecia llega para pelear con el príncipe de Persia, como mostrando esta pelea, esta guerra espiritual que está pasando y manifiesta después en lo que pasa con las naciones, con los humanos. Que si no sabía, Persia perdió contra Grecia. ¿Sí, va? Entonces, Dios no solamente usa las naciones para juzgar a su pueblo, pero también usa naciones para juzgar a otras naciones, lo que estoy diciendo, para que lo entiendas. Entonces, eso es parte de la razón por qué Él deja que cosas malas así pasan, porque el juicio debe llegar a todos. No hay justo ni un solo uno, la Biblia dice. ¿Sí, va? Y parece que, bueno, Habacuc recibió lo que Dios había dicho a él. Entonces él sigue con una próxima pregunta acerca o utilizando la información que él recibió. Habacuc 1 y versículo 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio le pusiste y fuerte le fundaste para castigar. Entonces mira que él entiende lo que Jehová ha dicho a él. Las naciones están ahí para juicio. Son para castigar a Israel. Pero no moriremos, porque él tiene las promesas de Israel. Puede ser que la mayoría son destruidas, pero no toda la nación. Siempre hay un residuo ahí. Y Habacuc es parte de ese residuo, si no sabía. Obviamente, es un profeta de Dios que vivió para él. Pero él no terminó. Después de confirmando que él entendió, sigue con más preguntas. 13. Limpio de ojos para no ver el mal, ni podrás ver la molestia, porque ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Sí ve? Y puede ser que sí, Habacuc que entiende que esto pasa, pero él sigue diciendo, vea que a veces los que realmente son justos también son matados o sufren por medio de los impíos. No solamente es los que merecen la muerte, a veces el justo que solamente está ahí sufre con los restos. ¿Sí, ve? 14. Y haces que los hombres sean como los peces de la mar y como reptiles que no tienen señor.
Sacará a todos con su anzuelo, apañarlos ha con su alhanaya, y juntarlos ha con su red, por lo cual él se holgará y hará alegrías. Por eso sacrificará a su alhanaya y a su red ofrecerá sahumerios, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red? ¿O tendrá piedad de matar naciones continuamente? Muy interesante ahí. Básicamente está diciendo, vea Señor, es que ellos no tienen control. ¿Vas a dejar que ellos sigan ahí hasta que no hay Israel? Sí. Y debemos entender eso. ¿Okay? Es como Habacuc está preguntando por qué Dios escogió este método específicamente. ¿Por qué no puede ser Él que juzga directamente y ya? Y juzga a los que merecen eso. ¿Por qué tiene que usar a otros hombres que no tienen control, que no tienen misericordia? Que pueden seguir hasta que ellos básicamente vacían todo Israel. Porque para Él en ese momento parece así. Me imagino que Él estaba viendo mucha destrucción en su alrededor. ¿Lo ves, Cristian? Hay mucha destrucción espiritual y también física ya en estos días. Ya muy recientemente había alguien que jugaba fútbol americano que tenía un ataque cardíaco que pasó ahí en el campo de jugar fútbol americano y él se cayó ahí. Muy triste eso. Por la gracia de Dios, él está recuperando, pero imagina eso pasando. ¿Por qué eso pasó? Muchos no van a decirte la verdad, pero imagino que tiene que ver con un virus, una vacuna que tomó. Médicos de una de esas universidades académicas, en este caso Universidad de Pensilvania, un médico tratando de decir que era una cosa rara ahí, porque no puede decir lo que realmente es, no se explica con una cosa rara, porque básicamente esa persona solamente cayó de una, no había razón ni nada, no llegó. Entonces tenía un infarto directo y boom, se cayó ahí. Y tenían que como terminar esa partida para tratar con él. Gracias a Dios que eso pasó. Tanta confusión. Ya había otro que juega fútbol americano, que tenía 38 años, que también sufrió algo similar. ¿Sí ve? Gente famosa, gente en el público ya sufriendo cosas que podían esconder más fácilmente con la gente común. ¿Pero por qué? Escuché que ese el equipo de Buffalo, que él es un cristiano, es lo que escucho, lo que dicen, yo no sé si es. Pero si es, ya viste un justo sufrir en parte de lo que está pasando en el mundo. Porque tiempo y chance pasa con todos. ¿Por qué escoges ese método, Señor? ¿Sí, va? Vamos a Eclesiastés. Deja su marcador ahí en Habacuc. Pero vamos a Eclesiastés 8 y versículo 14 que dice: hay otra vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos los cuales son pagados como si hicieran obras de impíos, porque ellos mueren. Y hay impíos que son pagados como si hicieran obras de justos, como Fauci. Digo que esto también es vanidad. Y Salomón, el rey, en ese tiempo, dando cuenta que hay cosas vanas en este mundo, aquí en la tierra, en ese momento. Eso es vanidad y aflicción de espíritu, ver todo eso pasando ahí. Dios, ¿por qué escogiste este método? ¿Por qué tenía que usar hombres que quieren tomar ventaja de otros, resultando en su sufrimiento? Okay. Y entiendo, es que a veces los métodos de Dios son cuestionables y piensas, ¿por qué? No entiendo eso. ¿No sería mejor si Dios había hecho eso en esta manera, que Él directamente lo hace y asegura que solamente los que merecen esto reciben el castigo? Pero eso no es la verdad debajo del sol, porque nadie es justo aquí.
Y el justo con J mayúscula, él sufrió más que todos en la cruz. Entonces, parece que el efecto de pecado y muerte en este mundo, en ese universo, es más fuerte que piensas. Y sabes que con todas esas preguntas que había hecho Habacuc, él muestra después de haciendo esa pregunta tan apuntada, tan afilada según su perspectiva, él dice después en Habacuc 2 y versículo 1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará en mí, y que tengo de responder a mi pregunta. Es decir, después de diciendo todo eso, él sigue firme en su fortaleza. ¿Quién es la fortaleza de Habacuc? Es Jehová. Y él está en guarda porque él se da cuenta que él hace esas preguntas, pero él sabe que un problema que él tiene es que no sabe todo. Tiene que ser una falta de información o algo así. Por eso él quiere ver las cosas según su perspectiva aquí en la tierra. Pero él sabe que Dios es más allá y él ve más que solamente lo que está pasando en alrededor de Habacuc. Entonces da la pregunta, pero también él está ahí reposándose en su mismo Dios, sabiendo que él va a responder y siendo listo para recibir la respuesta, mostrando su fe. ¿Sí, ve? Entonces él dio la pregunta con una confianza que la respuesta que él va a recibir va a ser lo que él necesita en ese momento y que es justo y correcto. Y eso es la cosa que falta a muchos, salvos o no, porque preguntan cosas a Dios y ellos creen que ya tienen la respuesta y lo que ellos piensan es correcto y cuando Dios da la respuesta según su palabra, no quieren recibirlo. Y la convicción del Espíritu Santo llega a su corazón manifestando que la palabra es cierta, pero ellos siguen peleando con eso. No son como Habacuc, listo de ponerse en rodilla para recibir eso con humildad. ¿Sí, ve? Y gracias a Dios Él tiene una respuesta. Porque sí, es vanidad. Por eso en la Biblia dice que es vanidad ver a los justos morir como los impíos y los impíos viviendo como son justos. Eso es vanidad, Dios lo sabe. Sí, ¿verdad? Él no es como si fuera designorante de eso. Y Jehová responde a Habacuc en esta manera. Habacuc 2 y versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Entonces, siendo un profeta, alguien que estaba muy cerca a Dios, Dios no solamente quería responderle, quería darle una visión, mostrarle algo que es fijo y seguro que pasará. La historia escrita antes de que pase en el futuro. Entonces, eso es algo firme. No solamente expectativas o esperanzas, mejor dicho así, que pueden pasar o no pueden pasar, no. Habacuc escribe esta visión para que entiendas que esto es algo que es firme y pasará. 2. Y declarará en tablas para que corra el que leyere en ella. Por eso tenemos este libro. Si ve que Dios pensó en nosotros ahí. 3. Porque la visión aún tardará por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Y sabes que estamos llegando al fin en 2023 después de Cristo. En el año de nuestro Señor, como dicen, Anno Domini. Estamos llegando al fin. Esto no miente, escucha, es verdad. Si se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. En los ojos de Dios no está tardando. Pero era más que 2000 años después de que Habacuc escribió eso. ¿Y qué? Para Dios es como 2 días, es nada, no tardará. Estamos hablando de Dios eterno, el Dios viviente. Créele. 4. He aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Y aquí Dios responde mostrando un contraste entre el justo y ese que enorgullece,
en su maldad, como dice ahí, que no es derecha, que rechaza las cosas de Dios, y va a mostrar un contraste, mostrando que sí, Jehová estaba escuchando a Habacuc y entiende que sí, esto está pasando a los justos, pero él comienza diciendo, confía en mí, que estoy en control, que tengo un plan y sabes que el justo en su fe vivirá, incluyendo a ti, Habacuc. Y los justos que ya murieron, porque parece que había algunos que ya habían morido, vivirán. Esto no tardará, van a regresar, van a vivir, son vivos en mis ojos. Jesús, hablando a Abraham, dijo que Abraham, él es vivo, no está muerto físicamente, no los ojos de Dios. Ojos de Dios, él es vivo, porque su alma está viva, eso es lo que importa. Y va a tener un nuevo cuerpo en el futuro. Vivirá. ¿Sí ve? Lo que hace una persona justa es si tienen fe, por eso viven. Y parece que, hermano, parece que, amigo, si estás buscando respuestas de preguntas que tienes de Dios, debes tener fe que Él va a responder a ti diligentemente, porque Él lo prometió. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Pero los que buscan en esa manera van a recibir respuestas diligentemente acerca de todo, de cualquier cosa. Manuel, quiero saber cómo las materias pequeñas del universo. Hay una respuesta a eso en la Biblia también, pero no vas a aceptarlo porque no es según la física que crees que entiendes. Pero hay ese firmamento de extendimiento, eso es lo que es. ¿Sí, va? Vamos a Proverbios 1. Proverbios 1. Otra manera de decir o resumir la respuesta de Jehová a Habacuc. Proverbios 1 y versículo 32 dice, porque el reposo de los ignorantes los matará. Y eso es la verdad. Había muchos en Israel que estaban ahí reposando en todo lo que ellos ganaron por haciendo cosas incorrectas que no eran derechas, siendo soberbios en corazón y todo eso, y por eso murieron. Cuando Babilonia llegó para dar juicio, ni siquiera estaban listos, que no escucharon la palabra de Jehová acerca de eso. Él había dado muchos avisos acerca de Babilonia llegando. ¿Cómo es que ellos estaban ahí quedando en lugar de escapar o hacer algo según el guía de Dios para vivir? ¿Sí, va? 32. Y la prosperidad de los insensatos los echará a perder, y un insensato en la vida no cree en el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Y acuerda que los caldeos, y especialmente ese rey, dio el crédito a su Dios falso con D minúscula. Y sí, ellos van a prosperar por dominando a Israel y básicamente sacando todo lo que está ahí. Pero ellos van a perder. Que eso no es bueno también, obviamente. Son insensatos. La mayoría quedaron así. Gracias a Dios, Nabucodonosor no. Él convirtió a Dios viviente, Dios de Daniel, por la gracia de Dios. Y por eso, él no perdió eternamente. Va a vivir por su fe. Pero la mayoría, Entonces estamos viendo dos ejemplos de personas que enorgullecen en sus almas, por lo que no hacen lo que es derecho, lo que es según la palabra de Dios. Pero en 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado del temor de mal. Habacuc me está escuchando, cristiano me está escuchando. Vas a habitar confiadamente y vas a vivir. No tienes que tener temor del mal que está pasando. Quiero darte reposo en su corazón. Mi amor sobrepasa todo el temor que está en este mundo. El temor del mal de los hombres no compara. Es nada si temes a mí y buscas a mí. Que vas a temer uno de los dos, a los hombres o a Dios.
Si temes a Dios, no a los hombres. Si temes a hombres, no importa lo que Dios dice. ¿Sí, verdad? Entonces su respuesta es esta visión que vamos a leer, dando cuenta que Dios está en control, Él sabe eso y Él confirma a Habacuc que los justos por su fe van a vivir, vivirán. Es garantizado. No importa lo que pasa a su cuerpo, vas a vivir, dice Dios, que Él es espíritu. Entonces vamos a Habacuc 2 y ver todo lo que dice aquí. Habacuc 2 y versículo 6. Y vamos a ver los ayes que está aquí en esta visión y dar cuenta que esto aplica a algunos israelitas y también a la gente de Babilonia. Los dos merecen juicio. Y Dios está usando Babilonia como espada porque son una potestad ordenada de Él para juzgar a su propio pueblo. ¿Sí, verdad? Habacuc 2 y versículo 6 dice: ¿no han de levantar todo esto sobre él palabra y adivinanzas de él? Hablando de los que son soberbios en alma. Y dirán: ¡ay del que multiplicó de lo que no era suyo! ¿Y hasta cuándo había de amontonar sobre sí espeso lodo? Y aquí hay un ay para los que quieren robar a otros y tomar básicamente los tesoros después de destruyendo todo. Imagino que había gente en Israel tomando ventaja de otros y sacando extra, como los que hacen impuestos, los colectores de impuestos, los sacerdotes específicamente. En ese tiempo, creo lo que estaba pasando. Y Babilonia, cuando ellos entran y destruyen un país, ellos sacan todo, todos los tesoros. Hay a ellos, dice Jehová, mostrando que los dos van a recibir juicio. Habacuc 2 y versículo 9. Ay del que codicia la mala codicia para su casa, por poner en alto su nido, por escaparse del poder del mal. Y los que codician cosas malas, esperando que pueden escapar el juicio de Dios, no funcionará. Buscando un Dios falso no va a ayudarte con esto, dice Jehová. Mostrando a Habacuc claramente que Babilonia, ellos van a recibir juicio. Dios está pendiente, pero va a ser en el tiempo correcto, según el plan de Dios. Y los justos vivirán durante todo ese tiempo. Habacuc 2 y versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangres y del que funda la villa con iniquidad. Y eso es más Babilonia que todo, con sus matanzas y destruyendo todo. Pero eso estaba pasando en Israel. Reyes matando a otros y tomando control. Como había hecho ese rey Acab con la tierra de alguien. Asesinó a esa persona para tomar control de su tierra. Eso estaba pasando en Israel. Versículo 15. Ay del que da de beber a su compañero, del que allega cerca tu odre y emborrachas para mirar después sus desnudeces. ¿Cómo así? Es como tenían bares y clubes en ese tiempo, básicamente. Todo esto aplica hoy en día, para que sepas. Hay personas que siguen haciendo todo esto, especialmente esto. Hombres tomando ventaja de mujeres y mujeres tomando ventaja de hombres. Y hombres tomando ventaja de hombres y mujeres de mujeres también. Usando alcohol y drogas para hacerlo. Merece castigo. 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, recuerda, él ha de enseñar. He aquí que él está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él, mostrando idolatría. Y eso estaba pasando en Israel y especialmente en Babilonia. Dos van a recibir juicio, Israel buscando los dioses de las naciones en lugar del Dios viviente. Diciendo a Habacuc que ellos necesitan juicio. Pero justo en su fe vivirá, confía en mí. Vamos a Jeremías 30. Jeremías 30, lo que estoy diciendo es que
Bueno, como dice en 1 de Pedro 4, que el juicio comienza en la casa de Dios. En ese tiempo de Habacuc, la casa de Dios era Israel. Comienza ahí. Pero ¿sabes qué? Las naciones que él utilizó para juzgar a Israel van a ser juzgados también. Eso es algo que es garantizado. Y los justos vivirán. Es lo mismo hoy en día. El juicio comienza aquí con nosotros, la iglesia. Y cuando cristianos no hacen lo que deben hacer, y eso es básicamente lo que pasa hoy en día y lo que había pasado hace mucho tiempo, llegas a un mundo como lo que tenemos en 2023. Juicio comienza con la casa de Dios y somos tan involucrados con cosas de tinieblas espirituales contra las cosas de Dios, que ya el misterio de iniquidad ya domina todo el mundo. Y no estamos haciendo nuestro deber, que es asegurar y resistir al diablo y ese misterio de iniquidad, según Tesalonicenses 2. Jeremías 30 y versículo 11, Dios aquí promete que los que juzgan a Israel van a ser destruidos. Y él dice, porque yo seré contigo, Jeremías 30 y versículo 11, dice Jehová, para salvarte, y haré consumación en todas las naciones en las cuales te esparcí. En ti, empero, no haré consumación, mas castigarte con juicio, ni te talaré del todo. Y vea que Dios va a juzgar a Israel, pero él asegura que no todos son consumidos. No es lo mismo con las naciones. Él está dispuesto a destruir todos de ellos. Solamente los justos en su fe vivirán. ¿Sí, verdad? Entonces, eso es la respuesta que tiene Dios para la pregunta de Habacuc. ¿Por qué hay maldad en ese mundo? En parte Dios lo utiliza para castigar a otros que son malos y después castigar a ellos. Pero va a asegurar que los justos en su fe vivirán y que Israel no es consumido completamente según sus promesas a ese país. Y es lo mismo, cristiano, si quieres vivir como debes vivir para Dios, vivirás. Vamos a Habacuc 3. Habacuc 3. Entonces Dios da todas estas respuestas a Habacuc y acuerda que él estaba ahí, parado en su fortaleza, escuchando y recibiendo todo lo que había dicho Jehová a él. Y él dice en Habacuc 3 y versículo 2, vamos en 1, oración de Habacuc profeta por las ignorancias. Buena cosa, él dio cuenta que él era ignorante de cosas, después se recibieron las respuestas y él dice en versículo 2, oh Jehová, oído he tu palabra y temí. ¿Sí ves? Recibió la palabra. Oh Jehová, aviva tu obra en los tiempos, o en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y nota que la respuesta de Habacuc es básicamente recibirlo y después orar según eso, diciendo, Señor, por favor, hace ese juicio, pero no olvida misericordia por los suyos. No olvida misericordia y gracia para los justos que en su fe, que tienen fe en ti, porque ellos vivirán. Pero que eso pasa pronto, según su tiempo, ¿sí ven? Vamos a Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37 y versículo 7, la Biblia dice, que nosotros debemos ser como Habacuc. Dar cuenta que Dios tiene su tiempo, tiene su plan, que Él va a protegernos, que Él nos va a dar misericordia, especialmente en este tiempo. Y debemos ponernos en pie, viviendo para Él y siguiendo para Él, en un mundo tan oscuro, tan tenebroso y todo eso. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos la luz de Dios y podemos vencer cualquier cosa porque Jesús lo había hecho. Entonces debemos seguir con Él y tener fe en Él y vivir para Él. Salmo 37 y versículo 7 dice, calla a Jehová y espera en Él. No te enojes con el que prospera en su camino,
con el hombre que hace maldad. Y eso es parte del problema. Muchos preguntan algo como Habacuc porque ellos tienen envidia o algo así para los impíos, porque quieren tener prosperidad como ellos ya. Y parte de la motivación de esa pregunta es tratar de entender eso. Él dice, no sientes así para ellos. No hay razón. No te prometí que vas a tener galardones en el futuro. No puedes confiar en mí. Versículo 9. Porque los malignos serán talados, y los que esperan en a Jehová, ellos heredarán la tierra. Regresarás aquí. Habacuc regresará aquí. Cristiano, usted regresará aquí. Amigos, si no conoces a Cristo, arrepiéntete por lo que eres un pecador y pon confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados. Porque Él resucitó de entre los muertos, mostrando que Él es el vencedor contra el pecado y la muerte, y Él quiere regalarte eso con su mano derecha de comunión, diciendo, confía en mí. Y tú, cuando pones fe en Cristo en lugar de sus buenas obras, la obra de Él, eso es como pones fe en Él. Cuando haces eso, heredarás la tierra, es garantizado. 10. Y de aquí a poco no será el malo, y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Y los mansos heredarán la tierra, y deleitarse han con la multitud de la paz. Estamos en un tiempo de guerra, hermanos. Y por eso Dios es un hombre de guerra. Y Él está involucrado en esa guerra como un general más grande que todo, utilizando todas las guerras que pasan aquí, según su providencia, para dar juicio como debe ser dado en el tiempo correcto y oportuno, y usando todas esas cosas para ayudar a personas a conocer y dar cuenta que necesitan a Jehová para que ellos puedan poner fe en Él y ser justos y por eso vivirán. Dios está en control. ¿Sí, verdad? Como la Biblia dice, todo que pasa para los que aman a Dios, los que aman a Jesús, todo eso va a obrar para bien. Romanos 8. ¿Sí, verdad? Entonces debemos confiar en eso. Y si recibes la respuesta como Habacuc, entonces puedes ponerse en pie y seguir viviendo aquí y no tener dudas de lo que está pasando. En lugar de eso, mirar más allá a lo que ha de venir espiritualmente, que es la llegada, el regreso, la venida de su Señor otra vez en la tierra, porque Él lo prometió también. Y por eso enfóquese en Jesús, buscas a Él, pones su corazón en las cosas de arriba y no en la tierra, y tratas de vivir para Él según su fe, tanto como Habacuc, para seguir adelante, ayudando a otros a recibir la misma luz que usted recibió. Porque Dios escribió eso ya en la tabla de su corazón, tanto como Él había dicho a Habacuc escribir eso en tablas para que otros lo lean. Otros pueden leer su vida y dar cuenta que usted no está preocupado con todo lo que está pasando. Porque es solamente según profecía. ¿Sí, verdad? Entonces, cristiano amigo, espero que entiendas que Dios sí sabe lo que está pasando. Que Él no es ciego acerca de todo esto. Y Él quiere ayudarte personalmente acerca de todo lo que está pasando para dar paz a su corazón y después a todo el mundo en el tiempo oportuno. Pero eso depende de ti. ¿Vas a recibir su palabra? Si no conoces a Él, vas a recibir el Evangelio de Cristo para que Dios pueda morar en su corazón y darte esa paz de Dios que sobrepuja entendimiento. Esa paz con Dios para que no eres enemigo contra Él ya y eres parte de Él y estás trasladado al reino de su Hijo en lugar de seguir en el reino del diablo que está metido en tinieblas. Y si conoces a Cristo, vas a dejar que Él da paz a su corazón acerca de todo esto, para que puedas enfocar en Él y vivir para Él diariamente, vivir en el ya, en el presente, y no tan preocupado del futuro, porque Él ya tiene eso planeado.
Tienes que preparar, entiendo eso. Pero no debes pensar que Dios no sabe lo que está pasando contigo y que Él está dejando que cosas pasen que no deben pasar. No es así. Él va a juzgar a todos. Entonces, pero hermano, si tienes una pregunta como Habacuc o tienes otras preguntas, puedes dar cuenta que sí, el Señor tiene la respuesta para todo eso. Solamente requieres que pides a Él, como había dicho Jesús, y buscas a Él. ¿Sí, ve? Y más que todo, buscas primero el reino de Dios y todas estas cosas serán agregadas a ti. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros este ejemplo de uno de sus hijos haciendo una pregunta a ti. Ayuda a nosotros a dar cuenta que debemos ser como Habacuc cuando estamos dando preguntas. Y también que debemos ser como Habacuc cuando usted nos da respuestas, porque usted va a responder. Y si la respuesta es lo que pensamos o no es lo que pensamos, debemos estar listos para recibirlo con humildad y dar cuenta que es lo correcto. Y da que usted responde en su tiempo. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente el amor y paz y gozo que mostró y que nos dio por medio de su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.